El almacén de las palabras terribles de Elia Barceló, capítulo 1. Aquí uno. A las 12:30 de la mañana de un día de mayo particularmente hermoso, el parque estaba radiante. Las copas de los árboles más altos se balanceaban movidas por la brisa cálida. Las flores de los castaños, rosas o blancas, ponían notas de color entre las frondas y los macizos de flores brillaban como joyas. Pero Talia, sentada en su banco favorito, enfrente del estanque de los patos, a la sombra de un inmenso sauce llorón, ni siquiera se daba cuenta de toda la belleza que se extendía a su alrededor. Las lágrimas le impedían ver con claridad la punta de los zapatos que ya llevaba un buen rato mirándose. Cuando levantaba la vista para perderla en la superficie del estanque, donde los nenúfares empezaban a florecer, lo único que veía era un borrón verdoso salpicado de reflejos de sol. Así que volví a mirarse los zapatos mientras trataba de quedarse quieta, abrazándose a sí misma, conteniendo los sollozos que se le salían de la garganta. Nunca había estado tan triste en sus 12 años de vida recién cumplidos. Nunca había sentido esa angustia, esa impotencia, esa necesidad de cambiar su mundo, de que todo lo que estaba pasando a su alrededor desapareciera para volver a ser como había sido antes. Cuando eran felices, cuando sus padres no se peleaban y se insultaban todos los días como ahora. Que todo volviera a ser como cuando su madre aún estaba en casa para recibirla con un beso al volver del colegio. Ahora ya no tenía sentido volver a casa. Su padre estaba en el trabajo, su hermano se había ido a casa de su amigo Pedro y su madre ya no estaba. Ya no volvería a estar nunca, por su culpa, por lo que ella le había dicho la noche pasada. Sintió que no iba a poder controlarse más y se mordió las mejillas por dentro de la boca para no ponerse a aullar allí mismo en medio del parque. ¿No deberías estar en el colegio?, preguntó una voz profunda a su lado. Talia se volvió sorprendida, las lágrimas cayéndole como grandes gotas de lluvia desde la barbilla a la pechera de su camisa azul. No lo había oído llegar. Negó con la cabeza porque se sentía incapaz de hablar todavía. Era como si una fuerte mano le apretara la garganta. El que había preguntado era un viejo que se parecía un poco a la foto del abuelo que tenían en la sala de estar. Grande, con pelo blanco y muy fino, como de bebé, y ojos castaños hundidos entre las arrugas. Tragó saliva varias veces hasta que pudo contestar. Los viernes salimos a las 12. Y no debes de tener mucha hambre aún, porque no te has ido a casa corriendo. No puedo irme a casa, contestó sin poder ya contener los sollozos. Vamos, vamos, animó el hombre. Una chica tan bonita y tan mayor como tú no debería llorar por cualquier tontería. ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado la llave? ¿Quieres que llamemos a tu madre? En la mano del hombre había aparecido un celular plateado. Talia negó con la cabeza. Mi madre no quiere hablar conmigo, no quiere verme nunca más. Ayer se fue de casa y dijo que no quería verme nunca más. Esta vez el ataque de llanto duró mucho tiempo. El hombre le tendió un pañuelo muy planchado, que olía a colonia, y esperó tranquilamente a que se le pasara. ¿Por qué?, preguntó cuando la vio más tranquila. Cuéntamelo. Anda, a veces hablar ayuda, ¿sabes? Ella se volvió de nuevo hacia el viejo casi furiosa. No ayuda. Hablar no ayuda nada. Mis padres llevan hablando desde la Navidad y lo único que hacen es gritarse y decirse cosas horribles. Todos decimos cosas horribles. ¿Tú también? Talia volvió a llorar desesperadamente.
como si las lágrimas no se le fueran a acabar nunca. Ayer, dijo por fin en voz muy baja, tan baja que el hombre tuvo que acercarse un poco para poderla oír. Ayer tuvieron una pelea espantosa delante de nosotros. Mi madre dijo otra vez que se iba de casa. Lleva desde Semana Santa diciendo que se va, que está harta de todo, que no aguanta más. Y yo no puedo dormir. Cada vez que me voy a la cama, pienso que cuando me despierte se habrá ido y solo podré verla en las vacaciones, porque mi padre dice que si se va, nos perderá a todos, que el juez le dará la razón a él. Y ayer le animó el viejo a que siguiera contando. Ayer, cuando dijo otra vez que se iba, yo le grité. Le dije que no la quería, que prefería que se fuera de una vez y nos dejara en paz, que no volviera. Y ahora se ha ido para siempre, por mi culpa. Se echó a llorar de nuevo y ocultó la cara en el pañuelo que se había puesto húmedo y frío. A veces las palabras que se dicen con furia hacen mucho daño, dijo el hombre dulcemente. Ella también me había hecho mucho daño, días y días diciendo que no puede más, que está harta, que se quiere ir. Yo tampoco aguantaba más. ¿Y por eso le dijiste que no la querías? Sí. ¿Pero la quieres? Sí, dijo en un hilo de voz, más que a nadie en este mundo. Hubo un silencio. El hombre sacó 2 caramelos del bolsillo y le tendió uno. Son buenos para la garganta. Talia negó con la cabeza. El hombre se metió uno en la boca y guardó el papel en el bolsillo. Te han dicho que no aceptes dulces de desconocidos. Es natural. Bueno, Talia, ¿qué quieres hacer? ¿Qué puedo hacer? Preguntó mirándolo con desesperación. Pero antes de que el hombre pudiera contestar, se puso de pie alarmada. ¿Cómo sabe mi nombre? Porque lo llevas escrito en la mochila. Siéntate, anda. A ver, ¿qué puedes hacer? ¿Qué se puede hacer con las palabras terribles que han sido pronunciadas y escuchadas? No parecía que se lo preguntara a ella, más bien era como si se lo preguntara a sí mismo. Las palabras no se pueden recoger como una moneda que has tirado al suelo. Ya lo sé. No se puede hacer una herida y al ver la sangre volverla a sellar con solo desearlo. No se puede no haber dicho lo que has dicho. Entonces, de algún modo que a ella misma se le antojaba estúpido, había empezado a creer que aquel hombre que se parecía al abuelo, que no había llegado a conocer, tuviera una solución a su problema. Hubo otro largo silencio. Luego, el hombre la miró a los ojos directamente, como hacen los gatos, sin pestañear. Hay un lugar. ¿Qué lugar? Un lugar oculto, en esta misma ciudad, pero tienes que ir sola, y no es fácil. Ni siquiera es seguro que sirva de algo. Quiero ir, dijo Talia. Si puede servir de algo, quiero ir. A la puerta del parque, allí, señaló la salida más cercana. Para un tranvía, el 1. Es el que hace la circunvalación de la ciudad. Tienes que bajar en la última parada, antes de que siga dando la vuelta y acabe por regresar aquí. Es una zona industrial, muy fea, llena de fábricas y almacenes abandonados. Seguramente no has estado nunca por allí. Cuando bajes, verás un edificio viejo, ruinoso, pintado de gris, al fondo de la calle. Es ahí. ¿Qué hay ahí? Yo lo llamo el almacén de las palabras terribles, pero no tiene nombre. ¿Estará abierto? Siempre está abierto. ¿Usted ha estado allí? Sí, una vez, hace mucho tiempo. ¿Me ayudarán allí? Lo intentarán, estoy seguro. El hombre miró su reloj y antes de que Talia pudiera preguntarle más dijo: si vas a ir, tienes que darte prisa.
Pasa dentro de 3 minutos. Buena suerte, Talia. Agarró la cartera y echó a correr hacia la parada por miedo a perder el tranvía. Ya casi en la puerta del parque se dio cuenta de que no le había dado las gracias. Se volvió hacia el banco y gritó: ¡Muchas gracias! Pero el hombre ya no estaba. Aquí 2. Hola Pedro, soy yo, Miguel, el padre de Diego. ¿Me pasas a mi hijo? Pedro miró a Diego, que tumbado en el sofá le hacía señas de que no quería hablar con nadie. Tapó el auricular y le dijo en voz baja, pero muy clara: es tu padre. Diego se levantó sin ganas del sofá y agarró el teléfono casi como si le diera asco. Dime. ¿No has ido a clase? No estaba de humor. ¿Qué pasa? No hago más que llamar a casa y no atiende nadie. Talia debería haber vuelto ya del colegio. ¿No sabes tú dónde puede estar? Ni idea. ¿No tienes nada más que decir? ¿Qué quieres que diga? Supongo que le pasará como a mí, que se le cae la casa encima y se habrá ido a casa de Pepa o de Juanma. ¿Pero te ha dicho que se iba a ir? Papá. No me ha dicho nada. Esta mañana estaba como zombi. Nos hemos visto un momento en la cocina antes de salir corriendo. Ella sabe que estoy en casa de Pedro. Seguro luego viene. Dudó un momento antes de decir lo siguiente: si le hubieras comprado el celular que pidió por Navidad, ahora podrías llamarla. ¡Diego! La voz de su padre empezaba a sonar peligrosamente irritada. No te consiento. Bueno. Si viene, te llamo al banco. Hubo una pausa. Diego podía oír la respiración de su padre al otro lado de la línea, como si estuviera tratando de calmarse para que sus compañeros no lo oyeran gritando a alguien por teléfono. Dejó pasar aún unos momentos y preguntó bajando la voz: ¿se sabe algo de mamá? Miguel contestó después de unos segundos. Dijo que llamaría esta noche, cuando se hubiera instalado. No me preguntes dónde, porque yo tampoco lo sé. Ahora era Diego el que respiraba sin saber qué más decir. Hijo, tienes casi 20 años. Contigo ya se puede hablar claro. Hay veces que no se puede hacer nada. Las cosas se acaban y se acaban. ¿Comprendes? Hay que aceptarlo. Sí, dijo Diego, por decir algo, al darse cuenta de que su padre no pensaba seguir hablando. Pedro lo miraba desde la ventana, sin saber qué hacer. Diego era su mejor amigo, y le habría gustado ayudarlo, pero no se le ocurría cómo. Le hizo un gesto de dormir, con las 2 manos juntas apoyadas en la oreja. Pedro dice que puedo quedarme aquí a pasar la noche, papá. Así nos quedamos solos, tu hermana y yo, y tú te lavas las manos, ¿no? Yo esta noche tengo una cena. ¿Otra? Se le escapó sin poder controlarlo. ¿Tú te crees que el dinero que gastas entra volando por la ventana? Otra vez la furia que le llegaba a través de la línea como un viento caliente. Yo trabajo, tengo compromisos, obligaciones. Bueno, cortó Diego. Nos pasamos Pedro y yo a eso de las 8 y luego, a lo mejor, cuando tú vuelvas, me vengo otra vez con él. A las 7:30. Se le pasó por la cabeza decirle que no, que a las 8, pero sabía que su padre necesitaba ahora más que nunca tener la sensación de que aún era él quien tomaba las decisiones. Ok. Se volvió hacia Pedro, que aún en la ventana no sabía si sonreír o no. Esta noche nos toca otra vez hacer de niñeros. Vámonos a dar una vuelta. Anda. Aquí 3. Talia llevaba ya un buen rato en el tranvía, que circulaba por barrios cada vez más feos y más pobres. Como si no pertenecieran a la misma ciudad en la que ella había vivido siempre. La gente subía, avanzaba 4, 5, 6 paradas y volvía a bajarse. Pero cada vez subían menos personas.
y cuando empezaron a aparecer las fábricas de las que le había hablado el hombre, el tranvía estaba ya casi vacío. No sabía exactamente qué hacía ella ahí, en aquel tranvía que la llevaba a barrios periféricos en los que no había estado jamás, pero el hombre le había dicho que en aquel lugar intentarían ayudarla, y si algo necesitaba en ese momento, era precisamente que alguien la ayudara. No sabía tampoco si una vez allí se decidiría a entrar, pero no se perdía nada con llegar hasta el almacén y ver qué aspecto tenía. El hombre le había dicho que era un edificio en ruinas. ¿Qué clase de ayuda podía esperar de alguien que trabajara en un edificio en ruinas? Pero, de todas formas, podía intentarlo. Al fin y al cabo, iba sola, y no tenía que darle explicaciones a nadie, si no se decidía a entrar. Por suerte, el hombre ni siquiera había insinuado que quisiera acompañarla. Si le hubiera dicho algo de eso, se habría ido corriendo a casa de Pepa, pero no, se había limitado a dar la información y dejarla sola. Pero, ¿y si tenía algún cómplice que la estuviera esperando en aquel edificio? Miró nerviosa a su alrededor para ver si alguien la había seguido, pero el tranvía estaba ya casi vacío. Mejor, se acercaría al lugar, echaría una mirada, decidiría según viera el ambiente. Si su padre le hubiera comprado el celular que había pedido por Navidad y que todas sus amigas tenían, ahora podría llamarlo para que supiera al menos por qué zona de la ciudad tenían que buscarla si pasaba algo. Pero su padre nunca pensaba en ella. No pensaba más que en su trabajo y últimamente en las discusiones que consumían la mayor parte de su tiempo. De repente el tranvía se detuvo. Habían llegado a la última parada de la línea, y cuando el conductor se bajó a fumar un cigarrillo, solo quedaban ella y un chico, de la edad de su hermano. «¡5 minutos!», gritó cuando los vio bajar, indecisos, mirando a su alrededor. Luego, cuando el tranvía que hacía el recorrido contrario paró a su lado, se desentendió de ellos y se puso a hablar con el otro conductor. Talia miró hacia el fondo de la calle buscando el edificio gris, pero la vista no podía llegar hasta el final, porque un camión enorme acababa de descargar algo en una obra cercana, causando una gran polvareda. Se ajustó mejor la mochila sobre los hombros y echó a andar, hacia donde debía de estar el almacén. El chico que se había bajado del tranvía a la vez que ella, caminaba por la otra vereda, la que quedaba en sombra, pero en la misma dirección. Lo miró de reojo. Era alto y rubio, como un jugador de baloncesto, de hombros anchos y paso atlético. Pero, aunque con esas piernas tan largas podría haber caminado mucho más rápido que ella, iba casi a su altura, como si no supiera a dónde iba, o como si tuviera miedo de llegar. Talia se bajó de la acera al llegar a la obra, rodeó el camión volquete y miró de nuevo hacia el fondo de la calle. Un edificio viejo, feo y gris, de ventanas rotas, se alzaba al otro lado de la avenida llena de farolas y solares que se cruzaba con la calle por la que ella caminaba. Ese debía de ser. Sintió un cosquilleo de miedo, como una fila de hormigas heladas que le pasaran por la espalda. Le habría gustado estar ahora en casa, haciendo los deberes después de comer para no tener que preocuparse de ellos el fin de semana. O estar con su amiga Pepa viendo la tele, o incluso en el colegio, hasta en clase de gimnasia, que era la asignatura en la que peor nota sacaba. No quería estar allí, en aquel barrio desconocido, con polvo metiéndosele en la nariz y el sudor escurriendo el cuello abajo.
con aquella sensación de vacío en el estómago, que no era hambre, a pesar de que no había tomado nada desde la leche del desayuno. Pero no había más remedio, tenía que intentarlo. Llegó al cruce de calles, miró a los dos lados con mucha atención y pasó deprisa, atenta a cualquier coche. Aunque estuviera aún lejos, pero el silencio era casi total. Solo se oía el motor del camión de la obra. No había pájaros porque no había un solo árbol en lo que abarcaba la vista. Y las personas que trabajaran por aquella zona debían de estar dentro de las fábricas o haber terminado ya la jornada, porque eran cerca de las 3. El sol se estrellaba contra aquellos edificios cuadrados y feos, haciendo brillar los parabrisas de algunos coches estacionados, pero no se veía un alma. Mirando por encima del hombro, vio al chico del tranvía parado en la otra vereda, con la vista clavada en el almacén, y pasándose la lengua una y otra vez por encima de los dientes, como si quisiera limpiárselos sin usar cepillo. Se le notaba porque la boca se movía y se estiraba todo el tiempo. Quizás él buscaba el mismo sitio y tenía tanto miedo como ella. Si pudieran entrar juntos. Volvió la vista al almacén mientras el chico se decidía a cruzar la calle y llegar a su altura. Desde donde estaba ahora podía ver que era un edificio abandonado, rodeado de cristales rotos, trozos de ventanas que alguien había destrozado a pedradas, malas hierbas junto a la entrada creciendo entre los peldaños, la pintura descascarada, la fachada cayéndose a pedazos. No era posible que estuviera abierto como había dicho el hombre. Y si lo estaba, eso querría decir que habría borrachos o mendigos viviendo dentro. Era una locura pensar en entrar ahí. Oyó el crujido de los pasos del chico cuando pasó de la acera a la zona cubierta de vidrios y se volvió hacia él sin saber bien cómo preguntarle. Tenía los ojos claros y una barbita rubia bastante pobre. De lejos estaba mejor. «¿Tú también?» empezó ella y no acabó la pregunta, porque el chico se puso a mover la cabeza de arriba abajo, diciendo que sí. «¿Quién te lo ha dicho?», preguntó Talia. «¿El señor del parque?» «Una vecina, una señora mayor que no sale nunca de casa. Ha oído el portazo que ha dado Jaime al marcharse y ha venido a decirme lo que se puede hacer». «¿Quién es Jaime?» «Mi mejor amigo». «Era mi mejor amigo. Hemos terminado». «¿Por algo que tú le has dicho?» «¿Cómo lo sabes?», entrecerró los ojos como si sospechara de ella por algo. «Porque yo también he dicho algo terrible». «¿A una amiga?» El chico sonreía un poco, una sonrisa de esas que ponen los adultos cuando piensan que los problemas de los niños no son importantes comparados con los suyos. Quizás, sin esa sonrisa condescendiente, no le habría dicho nada, pero eso la decidió. «A mi madre. Se ha ido de casa por mi culpa». El chico dejó de sonreír y tragó saliva. «¿Entramos?» Talia asintió con la cabeza y por un momento estuvo tentada de darle la mano, pero al darse cuenta de que era un desconocido, se paró de golpe con la mano ya tendida. Él interpretó mal el gesto y casi se puso colorado. «Perdona», le dijo, creyendo que ella había querido presentarse. «Me llamo Pablo». «Yo soy Natalia, pero todos me dicen Talia». Se estrecharon la mano frente al edificio con los pies crujiendo sobre los vidrios, a los que el sol arrancaba destellos de diamante. Se soltaron de nuevo y muy despacio fueron acercándose a la entrada hasta que la sombra de la pérgola los cubrió.
Aquí 4. A las 3:10, Miguel Castro salió del banco donde trabajaba y caminó un par de manzanas hasta el bar donde solía comer con los colegas de otros bancos cercanos. Pero al verlos desde fuera, riéndose en la valla de alguno de los chistes picantes de Contreras, decidió irse a otra parte. No tenía ganas de chistes y mucho menos de explicarles la situación a aquellos compañeros que ahora podrían irse tranquilamente a casa haciendo planes para el fin de semana. Para él se habían acabado los fines de semana. Ana se había marchado definitivamente. Diego se iría a casa de Pedro para no tener que aguantar la situación, y él no se veía capaz de hacer algo solo con Talia. Trataría de hablar con Sara y Javier para que la invitaran el sábado y el domingo. Talia estaría mejor con ellos y con Pepa, y no notaría tanto la ausencia de su madre si pasaba el fin de semana en casa de su amiga. Él no tenía planes, aparte de tratar de averiguar a dónde se había ido Ana, quizás llamarla y ver de hablar otra vez, con calma, sin los niños delante. Llevaban más de 20 años juntos. No podía ser que ahora, después de media vida y de todo lo que se habían querido, se hubiera terminado de verdad. Él le había dicho a Diego unas horas atrás que había que aceptar que las cosas se acaban, y sin embargo, él mismo no estaba aún dispuesto a aceptarlo. El problema era que se habían dicho demasiadas cosas desagradables, que se habían hecho demasiado daño, el uno al otro, y cada vez que se miraban, aparecían todas esas palabras entre ellos, todas esas palabras que no podían olvidar, y el amor y las buenas intenciones se fumaban como si nunca hubieran existido. Entró en una cafetería, pidió un bocadillo de tortilla y una caña, y mientras se lo servían, volvió a marcar el número de casa. Nada. Talia no estaba. Y en casa de Pepa tampoco sabían nada, ni en la de Juanma, ni en la de los otros compañeros de colegio a los que había llamado desde las 12:30. Hasta las 2 no se había preocupado mucho. Había tenido demasiado trabajo y había ido haciendo llamadas cortas cuando tenía un par de minutos libres. Pero ahora estaba empezando a sentir una angustia inconcreta que lo enfurecía. Como si no tuviera suficientes problemas para tener que aguantar también los caprichos de niña mimada de Talia. Seguramente se estaba escondiendo a propósito, para que se preocupara y se sintiera culpable. Seguro, sí, estaba en casa de Pepa, pero escondida en algún sitio, sin que Sara supiera que habían vuelto del colegio juntas. Y ni siquiera podía llamar a su mujer y compartir con ella su preocupación, porque no tenía ni idea a dónde se había ido. Le dio un furioso mordisco al bocadillo, pensando que si quería ponerse la camisa blanca para la cena, tenía que llegar a casa con bastante tiempo, por si no estaba planchada, ya que últimamente, desde que las peleas eran diarias, Ana ya no se ocupaba de esas cosas. Igual que él había dejado de ocuparse de llevar al garage el coche de Ana. ¿No quería ser independiente? Pues que se organizara como hacía él. ¿Dónde se habría metido esa maldita niña si en el colegio no estaba y en casa de sus amigos tampoco? Marcó el número de Pedro, pero solo consiguió dejar un mensaje en el contestador diciendo que Talia no había aparecido aún. Luego se acabó el bocadillo, se bebió el último trago de cerveza y decidió acercarse al Continental, a tomarse el café leyendo el periódico. No tenía ganas de meterse en casa ahora, de encontrarse con el piso vacío, las cosas tiradas, el armario con las perchas sobrantes, montones de perchas vacías, donde había estado colgada la ropa de Ana, la heladera sin fruta y sin verdura fresca,
la tele apagada. No quería volver y tener que empezar a aceptar que Ana los había abandonado. Con llegar a casa sobre las 6 era suficiente para cualquier cosa.